El próximo 21 de enero, la nueva directiva de la Asociación Exportar Mar Yucatán AC y de Canainpesca Delegación Yucatán, encabezada por Víctor Zacarías Solís, rendirá protesta de forma oficial, informó el presidente saliente de ambos organismos, Enrique Sánchez Sánchez, quien quedó como primer secretario en la nueva directiva. Ya hay nuevo presidente de la Cámara, el señor Víctor Zacarías es el nuevo presidente, yo quedé como secretario y el señor Rudy Abad como tesorero. El cambio ya oficial lo vamos a hacer el día 21 de enero, pero ya él está tomando ya las riendas de la Cámara. Víctor es una persona joven, es de la tercera generación de empresarios, nueva generación, porque es joven él, tiene ganas. Obviamente nosotros que quedamos en la directiva pues vamos a continuar con el mismo esquema que se venía manejando anteriormente, vamos a tocar las mismas puertas, seguiremos empujando a la Cámara para que sea más reconocida el sector pesquero. El presidente saliente explicó que se siente satisfecho de los logros de la Cámara en beneficio del sector pesquero, pues aunque hay pendientes, se lograron grandes avances y sortearon retos complicados, entre ellos los que generó la pandemia. Siempre hay cosas por hacer. Sí, hicimos muchas cosas en 3 años, empezamos de cero prácticamente a 1000 por hora. Hay cosas todavía que hay que hacer y es lo que estamos planificando para este 2022 me siento bastante tranquilo por todo lo que hicimos, ¿no? En beneficio de todo el sector, porque no solamente es de una sola parte de la industria, sino vimos también, hicimos muchas cosas para la parte social. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.